La rendición de cuentas y las medidas que tomó el gobierno para atender a las personas en situación de calle ha generado en estos últimos días, en estas últimas horas, debates e intercambios entre gobierno y oposición. Algunos de los temas que están marcando la agenda política de nuestro país. Y precisamente hoy les vamos a proponer un living político para charlar de varios temas. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Hay un montón de temas que tienen que ver con el funcionamiento sistémico de la justicia, no con la función jurisdiccional, que es un aspecto de la función de justicia. En el funcionamiento sistémico de la administración de justicia, que tiene que ver con acceso, que tiene que ver con políticas públicas, que tiene que ver con todo lo que tiene con la abogacía del Estado, etcétera, etcétera, que en todos los países del mundo los realiza el Ministerio de Justicia. Lo que no cumple, ni va a cumplir nunca el Ministerio de Justicia en el Uruguay, es la función jurisdiccional, que esa está reservada exclusivamente a los jueces y juezas. Y las disposiciones que tenemos vigentes de no existir una situación de excepcionalidad no resolvía o no profundizaba en la solución o la resolución de algunos temas. Estoy hablando concretamente en la evacuación de gente que está en situación dramática, que de por sí ya es un problema, pero en tiempos de rigurosidad climática te obliga y te exige tomar otro tipo de determinación. Entonces, nuestro concepto y nuestra idea es la evacuación a lo que dé lugar, como sea, cuando el clima te pone sin duda riesgo de vida. Estamos votando recurso para los medicamentos de alto costo. Quiero ver mañana los que no votan este artículo cómo lo explican. No voy a ser yo, ni vamos a ser nosotros, que vamos a explicar por qué no se vota este artículo. Estamos hablando de los recursos para medicamentos de alto costo, que en el pasado tuvimos tristes situaciones donde se asignaron medicamentos después que la persona había fallecido. Bueno, el debate ya empezó con el Tedio Parador, ya empezaron los intercambios que van a seguir ahora en vivo. Lindo living se armó en vivo acá esta noche, el lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Saludo primero a los representantes del Frente Amplio del Gobierno, Alejandro Zavala, Federico Preve. ¿Cómo andan? Bien. ¿Andan bien? Muy bien. Buenas noches. Bien, todo bien. Un gusto tenerlos por acá. María Eugenia Rosselló, del Partido Colorado. ¿Cómo andás, María Eugenia? Muy bien, gracias. Ya te vi ahí intercambiando. Pedro Gidonian, del Partido Nacional. ¿Cómo andan? Muy bien, un gusto siempre estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, arrancamos con lo de rendición de cuentas. Ahí aparecía Perrone, Álvaro Perrone, el diputado de Cabildo Abierto. Los dos votos de Cabildo fueron en diputados a la rendición de cuentas, apoyándolo del Frente Amplio y llevó a que se aprobara. ¿Es Cabildo ahora un socio del Frente Amplio? ¿Cómo se tiene que leer eso? No. Para nada. De hecho, fue una conversación que tuvo que ver en torno a las cosas de la rendición de cuentas. Seamos claros, la rendición de cuentas es una rendición de cuentas del gobierno anterior, no es una rendición de cuentas de nuestro gobierno, así como la ejecución de este año presupuestal es un presupuesto del gobierno anterior. ¿Bien? Lo que termina sucediendo es que el gobierno anterior sobreejecutó gasto por $1.000 millones que no pagó, digamos, que quedaron pendientes de pago. Ahí están los medicamentos de gas, está la negociación del ferrocarril central. Hay un par de cosas, digamos, grandes, números grandes. Y lo que hizo el Frente básicamente fue decir, están estos números, independientemente de la opinión que uno tenga con respecto a la utilidad del gasto o a la pertinencia del gasto, hay que pagarlo. ¿Bien? Y estos $1.000 millones son necesarios y hay que ponerlos en el presupuesto y tienen que ser parte de un acuerdo político, digamos, de que es algo que no tomamos una decisión nosotros, sino que es una consecuencia inercial de la decisión anterior del gobierno, igual que lo del aumento del tope de deuda, que era la otra parte importante. Claro, que fue la polémica. Claro, también, ¿no? que era la otra parte importante de la rendición de cuentas, que tiene que ver también con esto, ¿no? Si vos me transferís $1.000 millones para pagar en el 2025, que eran del 2024, y no me aumentás el tope de deuda, no me alcanza la plata del tope de deuda vigente anteriormente para pagar todo lo que tengo que pagar en el 2025, más los $1.000 millones del 2024. Federico. Bueno, ahí lo importante es que se logró en la rendición de cuentas la mayoría para hacerse cargo de deudas como
bueno, las deudas que hay con respecto a ACE, un artículo específico para el incremento exponencial que se está teniendo con respecto a los medicamentos de alto precio, que es importante porque los refuerzos presupuestales están topeados y eso generaba una dinámica digamos, muy difícil de gestión durante el año. Bueno, como decía Alejandro, los 1.000 millones que tienen los del Ferrocarril Central, 50 millones del Ministerio de Defensa y otras deudas que quedaron del 24 transferidas al presupuesto del 25 que había que hacerse cargo, y en ese sentido hubo una negociación y por suerte o por responsabilidad política Cabildo vota, se hace cargo, y el Frente Amplio también se hace cargo de una rendición de cuentas de un presupuesto anterior con este margen de endeudamiento, y el aumento del tope de deuda también tiene que ver, explicado por el propio ministro de Economía, su secretario, para poder hacer una proyección seria de lo que es el déficit fiscal del 2025 y poder salir al exterior a conseguir inversiones para que haya crecimiento, para que haya bueno, aumento del empleo, para que haya redistribución de la riqueza y disminución de la desigualdad. Aparece nuevamente la palabra desigualdad y disminución de la desigualdad en una rendición de cuentas después de varios años. Bueno, Eugenia, voy contigo, a ver. Bueno, la rendición se votó en diputados, tiene media sanción, ahora pasó al Senado, el Senado la va a ingresar en el tratamiento de la comisión, va a recibir al ministro el martes que viene y estaba previsto votarlo la semana que viene también en el plenario, pero bueno, a raíz de otra situación que también estamos estudiando con urgencia, se va a postergar el tratamiento, supongo que para la siguiente semana. Sin lugar a dudas, lo de Cabildo Abierto no me sorprende, no es la primera vez que tiene un gesto de ese tipo, Cabildo Abierto, en instancias tan importantes como estas, en el periodo pasado, siendo gobierno, integrando la coalición de gobierno, también ha tenido gestos similares, a último momento o a punto de votar algún articulado importante, ellos tomaban una decisión contraria al resto y lo comunicaban ahí, o no lo comunicaban, como pasó ahora. Yo creo que eso responde también a una forma de que ellos entienden que no están a gusto con la coalición republicana, que ya lo han manifestado de varias formas. Inclusive el propio líder de Cabildo Abierto lo ha dejado manifiesto en varias declaraciones, que ellos consideran que integrar una coalición que ya no es más gobierno no tiene mucho sentido, así que lo están demostrando con sus actitudes en el Parlamento. Eso no es una sorpresa en lo más mínimo. Sí sorprende que, bueno, obviamente que el manejo, ¿no?, del gobierno de llamar a un integrante del Parlamento, como es Álvaro Perrone, a una reunión en el Ejecutivo sin antes conversarlo con el resto de los integrantes de la oposición. Creo que no fue lo más feliz de parte del secretario de la Presidencia. Pero bueno, es algo que se verá más adelante. Vos en ahí cuanto a la apuntás a esa reunión del Pacha Sánchez con Perrone en Torre Ejecutiva. Sí, que fue secreta y no fue secreta, porque como dijo él, todo el mundo lo vio entrar, pero fue secreta en el sentido de que se acordó de puertas cerradas entre ellos y que ningún integrante más, por lo menos de la comisión, que forman parte de la Comisión de Hacienda con Presupuesto de la coalición republicana, estaban al tanto de esa reunión y fueron tomados por sorpresa, ¿no?, cuando se enteraron por la prensa, además. Así que creo que eso habla mucho más del gesto de Cabildo Abierto que lo que pasó después en el plenario. En cuanto a la rendición, hubo molestias, sí, hubo incomodidades y la coalición no votó esos artículos que fueron ingresados a último momento por considerarse que son justamente que tienen que ser integrados en el presupuesto y no en esta rendición. Y hubo, bueno, obviamente un debate muy profundo sobre cada uno de esos artículos, pero bueno, en los que estuvimos de acuerdo, obviamente que estuvimos apoyando, como siempre, y bueno, y vamos a ver en el Senado qué sucede. Obviamente el Frente tiene mayoría, así que seguramente allí también sea aprobada, como fue en diputados. Pedro, cierro contigo esta primera rueda, a ver. Bueno, a ver, a veces no es necesario hablar mucho cuando las imágenes son tan elocuentes. Por lo que hemos visto, claramente a Cabildo le gusta más ser oficialismo que oposición, y encontró el Frente Amplio el socio que le faltaba para lograr la mayoría. Hubo una reunión, lo vio todo el mundo, y hoy salió en todos lados la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, acompañado de Cabildo Abierto, de tratar el tema de los deudores. Me parece que de la usura, y un tema que fue llevado adelante por Cabildo Abierto. Sí, de hecho recolectó firmas, ¿no?, con ese tema. Exactamente. Entonces, yo no veo mal que el Frente Amplio trate de buscar los votos que le faltan, porque obviamente es necesario tener los votos para lograr llevar adelante las iniciativas. Lo que se nota es la incomodidad que tienen de reconocer que, bueno, que están abrazados a Cabildo y lo han demostrado
con esto que le estaba diciendo ahora. Entonces, si el relacionamiento va a ser una especie de toma y daca, yo te voto esto a cambio de esto, me parece que como señal no está tan bueno. Por lo menos disimulen un poco, muchachos. Lo votaron la semana pasada y hoy andan abrazados diciendo que la prioridad es tratar estos temas. Me parece que no cae bien. Mucha gente de Cabildo Abierto lo ha hecho saber, nos han comunicado con nosotros, lo han hablado por las distintas redes, que bueno, que ellos entendían que eran parte de la coalición cuando lo votaron y que ahora está muy desilusionado con lo que es esta postura de abrazarse a los oficialismos que hoy están en el gobierno. Y bueno, vamos a ver también, llegado el momento, de qué manera, con qué sectores encuentran mayor afinidad y bueno, y qué tan caro le va a salir a la República los acuerdos del Frente Amplio con Cabildo, ¿no? Porque obviamente si se entra en una lógica de te voto a cambio de, hay que ver hasta dónde llega eso también. Ahora, ¿están abrazados en el gobierno a Cabildo Abierto, como dice hecho, Pedro? De hecho, esto que dice Pedro con respecto al proyecto de usura, digamos, es una discusión que viene del periodo anterior, como bien decían, ¿no? Hubo un plebiscito y todo. No tiene nada que ver, no hay un intercambio, no hay un toma. No es una propuesta del Frente Amplio de Cabildo Abierto. Hoy fue aclarado en comisión, lo preguntó el diputado Abdala, yo estaba presente. Se lo aclaramos explícitamente, el proyecto está abierto al debate. Hay además antecedentes de otros proyectos que tuvieron media sanción, que fueron que avanzaron en el periodo anterior. Y también Daniel Peña, o sea, hay varios proyectos, la idea es discutir todo conjuntamente. Quiero aclarar esto porque esto que dice Pedro, que fue preguntado explícitamente por Pablo Abdala hoy, en una buena, digamos, una pregunta en buena onda, también fue respondido en buena onda por el Frente que no, el proyecto es del Frente Amplio y está a discusión de la comisión y estamos abiertos a la participación de toda la oposición en el debate. Nos parece en realidad, es un problema que todos reconocemos que existe, el tema del endeudamiento, y capaz que no es ese proyecto, el del Frente que hay que votar, pero seguramente haya que buscar alguna solución legislativa, dado que en el periodo pasado todo se trancó, la verdad no salió nada, y esa iniciativa de plebiscito de Cabildo Abierto tampoco, ¿no? Entonces, bueno, estamos como a foja cero, si se quiere de alguna manera, y la intención de Frente es romper el hielo. Decir, bueno, acá tenemos nosotros que somos oficialismo, tenemos una propuesta, y por supuesto que estamos abiertos al debate, y no es una propuesta de Frente Amplio y de Cabildo. De hecho, Perrone no estuvo en la comisión, no asistió a la comisión. Pero vos pensás que fue un intercambio de figuritas de Cabildo, decir yo te doy mis votos para la rendición, pero después tratame de este tema. Y bueno, vos fijate, en un gobierno que le cuesta mucho proponer cosas, de los primeros temas que pone es la bandera de Cabildo Abierto. Yo puede estar o no estar en una comisión, pero me permito discrepar, entiendo el ánimo que podemos compartir. Yo no vi a ningún integrante del Frente Amplio firmarle a Cabildo y creo que justo una semana después que se esté hablando de esto, cuando prácticamente este gobierno no propone nada, puede ser casualidad. Yo no la veo, me parece que hay otros temas que se pueden haber tratado de otra manera y que justamente esta oportunidad por más de que no se esté en la comisión, lo hemos visto al general muy contento en las redes por esta actitud que está teniendo el Poder Ejecutivo. Es la bandera de Cabildo Abierto. En el periodo pasado juntaron firmas, en fin. Creo que es lógico que en realidad haya sido el planteo que le haya hecho, si se le hizo Perrone al secretario de Presidencia del Pacha Sánchez en cuanto a su respaldo a esos artículos que le estaban pidiendo para que salieran aprobados del plenario. Nadie duda de eso. Yo por lo menos lo tengo claro y estoy segura que fue así. Ahora Pedro dice, ¿no? El gobierno no ha hecho nada. Se suma críticas desde la oposición de que en estos 100 días no han anunciado mucho. ¿Cómo toman ustedes, por ejemplo, esas críticas? Bien, a ver, lo primero que me parece que en una Cámara de Diputados donde no hay mayorías, esto de banalizar el tema de la negociación y banalizar el tema de que la ciudadanía puso diferentes partidos políticos, Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, Identidad Soberana y Cabildo Abierto, todos con minorías mayoritarias o minorías más pequeñas o intermedias, nos pone a nosotros también como bancada mayoritaria en la necesidad de poder conversar todos los proyectos con todos los partidos, y eso es digamos, una dinámica que vamos a tener que acostumbrarnos, que antes con un Frente Amplio con mayorías parlamentarias o en la coalición anterior con mayorías parlamentarias no era estrictamente necesario. Por lo tanto, esto de banalizarlo en toma y daca me parece que no es el mejor término. Creo que todos tenemos que acostumbrarnos a poder presentar proyectos y empezar a negociar individualmente, sectorialmente y a poder tener un diálogo un poco más sensato entre las bancadas de los diferentes partidos. Esto, digamos, a ver, el Frente, el tema del proyecto de ley del CASMU, lo
terminó acordando también, incluso después se lograron mayorías amplias cuando, por ejemplo, una de las cuestiones que tuvimos que realizar de forma urgente para que CASMU siguiera funcionando, que atiende a 200.000 usuarios, que tiene más de 7.000 trabajadores, que se quedaba sin garantías soberanas para poder funcionar y bueno, se complejizaba. Además le pudimos dotar de 2 instrumentos fuertes, mayor fiscalización de salud pública y el tema de que no fuera concurso, como sucedió con Casa de Galicia, fue una cuestión urgente. Eso fue una de las primeras medidas que tuvo el gobierno. El tema que tuvimos ahora que se está tratando, que seguramente la semana que viene se trate sobre la caja de profesionales, es otro punto donde también nos hemos tenido que poner de acuerdo. Ahí no queda otra, ¿no? Es un tema súper urgente. Y en todos, ¿no? El tema CASMU, si no, bueno, y temas que hemos tenido que acordar. Nosotros presentamos en marzo un proyecto que fue iniciativa de Ope Pasquet en la legislatura pasada, que luego no se trató, ahora el proyecto de ley de regulación de la eutanasia con firmas de Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Frente Amplio, y eso también tuvimos que sentarnos, conversar previamente, ya había acuerdos previos, ahí habían acumulado. Me parece que vamos a tener que acostumbrarnos a una dinámica de mayor negociación y de sentarnos y menos virulencia a la hora de confrontar las ideas, porque así lo requiere la propia Cámara. Uno de los temas que ha generado también intercambio en estas últimas horas tiene que ver con las personas en situación de calle. Ahí hubo cruce entre gobierno y oposición, estas medidas que anunció el gobierno. ¿Cómo lo han visto eso? A ver, empiezo contigo, María Eugenia, lo que está planteado. Desidia en cuanto a la toma de decisiones. El frío empezó hace mucho tiempo y las autoridades no han tomado las situaciones con la debida urgencia que el tema amerita, y han pasado las cosas que han pasado. Allá han fallecido 6 personas, y si no me equivoco son 6 el total, y seguramente tengamos alguno más en estos días porque el frío es mucho, y si no se toman las medidas y no se utilizan las herramientas que les generamos para que puedan evitar estas situaciones tan dramáticas, van a seguir sucediendo. Es hora de que realmente las autoridades dejen de lado su visión ideológica y utilicen las herramientas que tienen para poder evitar este tipo de situaciones, como lo es la ley de internación compulsiva, que va contra la voluntad de las personas, pero que le asegura que esa persona por lo menos vaya a un refugio y no muera muerta de frío tirada en un rincón. Es muy triste que las autoridades prioricen su visión ideológica y no pongan en foco la urgencia que este tema merita, ¿no? Y eso es lo que se ha visto en estos últimos días y las consecuencias son dramáticas y por eso va a ir el ministro la semana que viene al Parlamento. Alejandro, ¿cómo viste esto? Bueno, en general estos temas son complicados porque es muy fácil, digamos, contarle los muertos al otro, ¿no? Es como si fuera un tablero, ¿no? Se nota la cantidad de muertos que tiene cada gobierno. Es una tentación, obviamente, que tiene cualquier político o cualquier política. Yo creo que no hay que entrar por ahí, ¿no? En realidad lo importante es el problema que tenemos. Ha habido un aumento importantísimo de gente en situación de calle, estamos hablando de más de 3.000 personas, producto no solo del gobierno anterior, también de nuestro gobierno. O sea, es una cosa que viene sucediendo hace muchos años. Y esa situación que es multifactorial, que tiene que ver con la gente que egresa del sistema penitenciario, que tiene que ver con gente que tiene problemas de adicción, que egresa de centros manicomiales, etc. O sea, la población de calle es una población que tiene características especiales y que para resolver el problema de que vivan no solo en invierno, sino en ningún momento del año, en otro lugar que no sea la calle, se necesitan abordajes múltiples y sobre todo tener presente las razones, digamos, por qué las personas están en situación de calle. Con respecto a la situación coyuntural, es una coyuntura que nadie desea, ni la oposición ni el gobierno, ¿verdad? ¿A quién le gusta tener esta situación? A nadie. Estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿Podríamos haberlo hecho mejor? Quizás sí, o sea, siempre podemos hacerlo mejor. Estamos tomando las medidas que podemos tomar, tomamos por un camino distinto al que la oposición sugiere, que es el de la internación compulsiva, tomamos por el camino de la emergencia climática, porque el frío es muy fuerte, es muy grande y estamos preocupados por la situación de la hipotermia, etc. Pero las herramientas legales existen, eso es verdad, y están para ser usadas, y el gobierno las usará cuando le parezca que tenga que usarlas en función de la realidad coyuntural. No nos vamos a negar a usar ninguna medida legal que esté vigente, porque son medidas legales que están vigentes para la República. Lo que sí somos el gobierno, y como gobierno elegimos las medidas que optamos tomar.
En este caso optamos por otra medida. Asumiendo las consecuencias. Por supuesto, por supuesto. Optamos por otra medida y hoy no hay nadie durmiendo en la calle, ¿no? Están todas las personas están en algún lugar. Bueno, podrá haber alguna excepción, pero quiero decir, claro, podrá haber una excepción porque siempre, estadísticamente, siempre puede Hay haber 6 menos. Pero quiero decir que la medida que se tomó, que fue por el camino de la emergencia, tiene la misma consecuencia, digamos, que nadie se puede resistir a ser llevado a un refugio. Pedro. A ver, varias cosas. Primero, celebro el cambio de actitud, de que la onda no viene a endosarse muertos. No fue lo que hizo Frente Amplio cuando fue oposición. Los casos, justamente cuando hubo, que fueron mucho menos que ahora, me tocó estar en la Cámara, muchos que trabajaban en el MIDES, que habían tenido muchos años de experiencia, daban cátedra de cómo tenía que trabajarse estos temas, que ellos tenían el diagnóstico, tenían las formas, que el gobierno hacía todo mal y que por eso iban a cambiar todo. Bueno, muchachos, lo más obvio que tenían enfrente, que era que cuando viene el invierno hace frío, no lo tuvieron en cuenta, se murió mucha gente y es lamentable. No para endosar al muerto, porque como decía él, acá nadie puede estar feliz de que pasen estas cosas. A mí me parece que sí, hay cosas que se pueden haber evitado y cuando uno actúa con esa negligencia, con esa soberbia de poner adelante de la vida de las personas lo que significa un tema ideológico, se tiene que reconsiderar varios temas. Yo no voy a venir ahora a hablar de la responsabilidad que pueda tener un ministro o no. Sacar otro ministro ya sería dramático, teniendo en cuenta cómo viene trabajando este gobierno en relación a los jerarcas que se tienen que ir, pero me parece que hablar de ideología cuando la gente está pasando la situación que está pasando no corresponde. Creo que la actitud del Poder Ejecutivo, ahora a través del presidente, de hacer una especie de alerta, que en realidad es muy poco lo que cambia, porque ya podían haber hecho casi todo, no sé qué es específicamente. El presidente tiene esa forma a veces muy coloquial de hablar y quizás no logramos entender cuáles son los cambios sustanciales que había ayer o después de la declaración de alerta, pero acá me parece que acá no es un tema ideológico, que hay que actuar y está claro que no hay una receta mágica. Si había diagnóstico o tenían la receta mágica de cómo hacer políticas sociales, era el Frente, era el Partido Comunista en el MIDES que estuvo los 15 años y bueno, lamentablemente han fracasado y hay que hacerse cargo. Yo entiendo la dificultad que puedan tener, pero a un gobierno de izquierda, como generalmente en los discursos priorizan a las personas, en este caso están priorizando la ideología de las personas y me parece que es bastante grave. Federico. Creo que es un tema muy delicado. Lo primero que quiero decir es que las personas que fallecen nos duelen a todos y sobre ese tema me parece que no hay que ahondar, hay que manifestar el dolor porque la verdad hacer análisis político a partir de ahí me parece que es equivocado. Tenemos una situación muy compleja. El Instituto Nacional de Estadística, según la nueva metodología, nos muestra lo que en realidad estamos viendo en la calle. Nos muestra que hay un 1,5% de personas en niveles de indigencia. Si pensamos en términos absolutos, ese 1,5%, de acuerdo al censo, serían cerca de 50.000 personas. Hay cerca de 11.000 personas que utilizaron algún mecanismo de la Dirección de Protección Social del MIDES, o sea, estuvieron en situaciones de extrema vulnerabilidad, ya sea en calle o en alguna otra circunstancia, en el 2023 y en el 2024. Eso habla de que hay 11.000 personas que están en situación de calle o entran y salen de este tipo de situaciones. Y el último censo de hace 2 años nos mostró que había 2.800 en Montevideo y otras 800 en el interior, más de 3.500. Y esas personas tienen vulnerados muchísimos derechos y es muy difícil de abordar. Acá magia no hay, como dice Pedro, y la solución de largo plazo es bien compleja. La situación actual de abordaje, este gobierno utilizó todos los mecanismos. Están explicitando que por motivos ideológicos algunos mecanismos no se utilizaron. Se utilizaron todos los mecanismos. De hecho, lo votaron con su voto cuando lo bueno, pusimos eso en el... es otra cuestión, pero el siempre mecanismo se legal... manifestaban en contra de la herramienta.
La internación, lo que pasa es que la internación compulsiva sigue siendo a través de la ley de salud mental. Esto es un traslado compulsivo de la calle a un nosocomio. Eso hay que entenderlo también y aceptarlo. No es una internación, es un traslado sacado de la calle a un nosocomio. Puede tener riesgo a sí misma o a terceros. Claramente, claramente. Y ahora lo que se hizo, se utilizó un mecanismo adicional que es ante la emergencia por las temperaturas, un mecanismo donde se traslada a todas las personas, independientemente de si hay una opinión de un profesional médico o no, o si se llama a Ministerio de Desarrollo Social o Ministerio del Interior. Ahora, por la situación de emergencia, se traslada a todas las personas. Entonces, se están utilizando todos los mecanismos legales posibles y, de hecho, en estas 48 horas hay 1.300 personas que están durmiendo en refugios nocturnos del MIDES y hay otras 300 y pico que están en algunos otros, como el Palacio Peñarol o algunos otros adicionales que se crearon en este momento. La respuesta está siendo, en este momento, razonable para la emergencia climatológica y se están utilizando todos los mecanismos. Acá no se niega ningún tipo de mecanismo, ni antes ni ahora. Tarde e insuficiente, ¿se acuerdan de esa frase? Sí, ahora se están utilizando y lo ideológico no es un tema que lo estamos planteando nosotros, lo planteó el mismo ministro, ellos están en contra. Es una ley del año 2013, del gobierno de Mujica, que nunca se reglamentó. Lo que se modificó fue justamente el tema de las personas con salud mental, como decía él, con problemas de salud mental y con adicciones. Nosotros la reglamentamos y creo que si hay una forma de demostrar que es tarde, es justamente que hoy tuvieron que salir a hacer una declaración de alerta porque fue la forma que encontraron de convencer al ministro de que hay que hacer otra cosa porque solamente con la ideología se nos están muriendo los compatriotas en la calle. Allí María Eugenia y Pedro hablan de que reaccionó tarde el gobierno. ¿Ustedes creen eso? Estas eran muertes evitables. Estas eran muertes evitables. ¿Cómo ellos toman ustedes eso? nos decían a nosotros Yo en la creo que pandemia. María Eugenia está refiriéndose a un concepto que en estos casos no podemos ser contundentes si eran evitables o no. De hecho, todas estas personas tuvieron contacto con el sistema de salud las 24 o 48 horas previas, pero Hace un mes como mencionaba, son situaciones dramáticas y creo que hacer análisis político a partir de ahí es bastante políticas son las complejo. acciones. Nadie está discutiendo lo de las muertes. bueno, pero y las las- acciones sí son políticas. No, pero yo estaba Hablando de las respondiendo al acciones que hace concepto el de muertes gobierno, evitables. sí son políticas. Muertes evitables existen. En medicina, cuando hacemos prevención, intentamos acá no hubo evitar prevención. enfermedad. Acá no hubo prevención. Pasa que la situación Teniendo de calle, las herramientas, la situación no de calle se- ya no es se una situación tomaron de en riesgo. cuenta. Independientemente del clima, es una situación de riesgo. Vivir en la calle tiene riesgo de vida. O sea, independientemente del clima. O sea, que esas fallecen personas, donde viven. esas personas que En un viven en la momento tenían derecho a calle, vivir ahí también. esas personas que viven en la calle Está bueno que y asuman que el vivían en la riesgo que calle tienen. Que no antes es que un nosotros derecho vivir en ganáramos la las calle. elecciones, o sea, que vivían en la calle de antes también tenían riesgo de vida. O sea, que también se podía morir. Y si se murió alguna, Nadie merece como se vivir en la murió, también era evitable. O sea, eso es una tontería sostener que las muertes son evitables. Estar en la calle es riesgoso para la vida de las personas. Pero la gente muere en donde vive. O sea, si vive- Demorar un mes para tomar acciones es riesgoso también. Sí, sí. Demorar un mes con respecto a qué. Y el primero que se murió hasta ahora. Antes habían muerto otras personas. No, mucho menos. Estamos hablando de la situación Pero no, actual. está bueno. Estamos si vamos a- hablando de- me en parece cuestión que de el 20 tema- Ponemos el contador donde 30 queremos. días, El contador no se sí. pone donde quiere. Hay una Ustedes quieren continuidad. llevar, nadie La dijo gente que eso. vive en la calle desde antes. No empezó a vivir en la calle el día que ganó el Frente se Amplio. empezaron a No morir podemos poner el cuando empezó contador el el día invierno. que ganó las elecciones del Frente Amplio. La gente vivía en la calle desde antes. ¿Ustedes creen que le pesa lo ideológico al gobierno y al Frente Amplio para actuar en estas situaciones, por Lo ejemplo? que pasa es que lo ideológico es la manera en que vemos el mundo. O sea, nos pesa y no nos pesa. Es la interpretación que hacemos de la realidad. Es la manera en la que aplicamos las soluciones a los problemas. Por eso la gente elige entre la derecha y la izquierda, porque tenemos ideologías distintas, porque esperan que hagamos cosas diferentes. Y eso está bien, y está bien que sea así para ellos, que son de derecha, y para nosotros Y que sean seamos de izquierda. responsables con las Por acciones y con las supuesto que seamos actitudes. responsables, pero Bueno, quiero decir que la ideología está bien, es algo que está bien, que exista el sistema de partidos, que ¿Cuál sea sería la ideología. diferencia ideológica en esto de izquierda o de derecha? No, estoy respondiendo con respecto a la ideología. Diciendo una cosa que me parece que no. Que estamos todos de acuerdo. ¿Y que hay Estoy que diciendo que salvar a estamos las todos- personas? ¿Quién puede estar en contra? Nadie. Y Por eso pero no es un problema ideológico salvar a las vos, personas. vos te adquirís la sensibilidad, tendrá que tener un discurso mucho más autocrítico de lo que está pasando. No solamente Yo soy antes autocrítico vivían y con antes se todo. morían también. Yo soy autocrítico Digo, con todo. la sensibilidad, si no vos te tengo la estás problema con la autocrítica adjudicando. Es terrible que la porque gente- asumo que la gente se equivoca. y Que la nosotros gente también. muera en la calle es terrible y que la gente viva en la calle es más terrible o igual de terrible.
y que tengamos un 1,5% de indigencia, cuando en el 2018 había un 0,8, o sea que casi se duplique la indigencia en 7 años, es terrible. Y tiene que ver también con la desigualdad, y con la desigualdad que se generó también en el último gobierno del Frente y en el gobierno anterior de la coalición republicana. Pero ir directamente a contar los muertos me parece que no aporta nada, porque tenemos, reitero, en situación de calle casi 4.000 personas y 11.000 circulando entre calle y una extrema vulnerabilidad. Lo que tenemos que hacer es abordar la situación de esas personas que están ahí. ¿Ah? Y lamentar que por reacción tardía, según ustedes, o por un abordaje de ¿Qué pasó? Bueno, pero... Recién esta semana empezaron pero María Eugenia, fallecieron 14 personas en los últimos 3, 4 años. Eso fue el que está contando los muertos. Pero, nadie contó los muertos, Pero, bueno, pero fue están el contando gobierno, los muertos, pero me fue parece el gobierno, lamentable pero fue el gobierno de ustedes o sea, a ver, el ministro salió a hablar en una conferencia diciendo que ellos recién esta semana estaban aplicando la ley de internación compulsiva. Son ustedes los que reconocieron que tomaban tarde estas medidas y estas herramientas. Y ese ministro fue el que dijo que ponderó una cuestión ideológica frente a una cuestión dramática como la que están pasando estas personas. Hubo una falla, obviamente que hubo una falla. Tienen que reconocerlo y tienen que tener la autocrítica como gobierno de asumir ese error. Los mecanismos y evitar que suceda de ahora en adelante. Para que las personas salieran de la calle y fueran o a centros de salud o a refugios, se utilizaron todos. El problema es que la gente vive en la calle, no que haga frío y la gente vive en la calle. El problema es que la gente vive en la calle. Y el problema de que la gente vive en la calle es que tenemos malas soluciones para un montón de problemas. Por ejemplo, para el egreso penitenciario. ¿Bien? Egresan cada año entre 6 y 7.000 personas de la cárcel. Esas personas, muchas de ellas, no tienen ninguna salida laboral. Es una de las causas de las personas que viven en la calle, no es toda. No es toda. No, la otra es salud mental, de drogadicción, sí, pero la cárcel es una de las más importantes. Sí, bueno, pero... Por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es una de las causas, pero todos sabemos las causas. Ahora, ahí es hay que ver las interesante poner consecuencias. el foco allí, que cuando hablamos de personas en situación de calle estamos hablando de seguridad pública, de salud mental, de vivienda, de trabajo, de educación, de convivencia en general en realidad, ¿no? Es como un abordaje mucho más integral. Debería ponerse allí el foco en eso, ¿no? Sí, pero el problema es que si vos tenés un problema que lo tenés identificado además, que tiene que ver, por ejemplo, con el egreso de instituciones, ¿no? de la prisión, del INISA, del Vilar de Bo, etc. Vos lo que tenés que hacer es atender el egreso. Cuando la persona sale, que no llegue a la calle. O sea, tener soluciones para que cuando sale tenga un lugar a donde ir, tenga un trabajo, tenga una opción. Que no salga solo con la plata del boleto, por ejemplo. A veces ni siquiera con eso. A veces ni siquiera la plata del boleto. Ni siquiera con eso. Entonces, el problema está ahí. Está cómo alimentamos, de dónde se alimenta la calle. Lo que tenemos que atacar es de las causas de dónde se alimenta la calle. Para hacer eso no es agarrar a la gente y llevarla al refugio. Esos son los temas. Es atender los problemas. No la usura ni la deuda justa. Hay que ver qué hacemos con eso. No, pero las sanciones tienen que estar. La usura también eso es un tema. Hay un montón de gente que tiene problemas. La inflación punitiva, el aumento de penas y el aumento de personas privadas de libertad también tiene que ver con el aumento del egreso, o sea, el ingreso a la cárcel y tener uno de los índices de prisionalización más altos de América Latina es una de las causas de que se rompen los vínculos familiares, comunitarios y sociales de las personas y después de esa privación de libertad terminan muchos de ellos sin poder reinsertarse laboralmente, en su vivienda, en su familia, en su comunidad, y terminan en la calle. Por lo tanto, la inflación punitiva o el aumento de penas también tiene que ver con la situación de calle. Tengo que hacer una pequeña pausa. ¿Me esperan y ya seguimos conversando? Claro. Hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Bueno, segundo bloque de lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Estamos en vivo, seguimos discutiendo. Me queda poco. Les voy a regalar un minuto a cada uno, si les parece, para que digan lo que tengan ganas, a modo de reflexión, lo que sea. A ver, Alejandro, arranco contigo. Bueno, voy a hablar del Ministerio de Justicia, ya que lo pasaste a Jorge Díaz ahí en la tanda inicial. El gobierno está haciendo unas jornadas ahora de debate con respecto a la posibilidad de instalar un Ministerio de Justicia, un tema que ha estado en el programa de gobierno de varios partidos políticos, por suerte. Por cierto que han habido opiniones variadas y que parece haber algunas diferencias. Nosotros creemos que es necesario un Ministerio de Justicia porque hay problemas de acceso, múltiples problemas de la justicia que no tienen que ver con quitarles competencias al sistema judicial, ni mucho menos. Y tenemos la voluntad de que haya un acuerdo político general entre todos los partidos, si es posible. Y vamos a tomar la iniciativa, porque para eso somos gobierno también, para tomar la iniciativa y
y empezar a debatir con el resto del sistema político la necesidad o no de esto que pusimos en el programa y que nosotros queremos cumplir. Federico. Bueno, me voy a tomar el atrevimiento de mencionar una cuestión que tiene que ver con la situación de calle, pero también tiene que ver con un tema que estuvo en todos los programas de gobierno y es parte de la sensibilidad de todos los partidos políticos, que tiene que ver con la salud mental. En el día de ayer, en una comisión bicameral con senadores y diputados, el Ministerio de Salud Pública presentó un plan estratégico quinquenal de abordaje a la salud mental. Este plan estratégico está enmarcado en lo que es la ley, viendo el desarrollo hacia el presupuesto. Estuvo la ministra con todo su equipo y legisladores de todos los partidos. Bueno, es un tema central en todos los programas de gobierno y tenemos amplia confianza de que vamos a poder, dentro de lo que es diputados, que es donde nadie tiene la mayoría, lograr consensos para poder dotar de presupuesto a este plan quinquenal de salud mental, que es uno de los objetivos centrales para mejorar la convivencia en este quinquenio. Bueno, María Eugenia, minuto para vos. Bueno, 2 chivos, Dale. ya que si puedo, ya que hablamos de salud, 2 proyectos que presenté este año que están ya en tratamiento de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Uno es la Ley Paz, que una de las disposiciones es la eliminación de los copagos que tienen las parejas a pagar cuando tienen que hacer el tratamiento ante el Fondo Nacional de Recursos, y además de otras disposiciones que le dan garantías en cuanto a licencias laborales especiales para que puedan hacer los tratamientos, que es un tema muy importante y que afecta a muchas parejas de clase media en Uruguay, y que será muy importante avanzar y generar los consensos en la Cámara de Diputados para que pueda ser aprobado cuanto antes. Y también está la Ley Facundo, que también la presenté, que es una ley que refiere justamente a dar licencia especial a aquellos padres que tienen hijos con patología de cáncer, que esto fue trabajado junto con la Fundación Pérez Escremini, y el otro día me enteré que el Frente presentó un proyecto similar. Así que celebro que estas iniciativas nos tengan en unión para poder avanzar en estos temas que son tan importantes y que le cambian la vida a la gente. Así que espero que la Cámara de Diputados pueda trabajar en estos temas cuanto antes, que realmente son bien importantes y que le cambian la vida a muchos. Muy bien. Pedro, cierro contigo con tu minuto, a ver. Bueno, a ver, primero de lo que hablaban del Ministerio de Justicia, está bueno que se ve ahora la importancia de tener programas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los programas y a veces nos decían que no era necesario, había que tener propuestas? Bueno, los programas están para estas cosas. Después es importante tenerlo. A mí me gustaría ver primero en qué condiciones sería la creación del Ministerio de Justicia, cuáles serían las competencias. Claramente a los que creemos en un Estado de Derecho, la democracia y la separación de poderes, Ministerio de Justicia nos choca. En el Uruguay no ha existido hasta ahora, salvo la dictadura. Entonces es un tema que me parece que está bueno que tenga el debate que tiene que tener. Sí, es necesario quizás para tratar algunos de los temas, como hablábamos hoy, del tema carcelario, que esté manejado desde otro lugar. No estamos cerrados, pero me parece que es bien importante saber cuál es el contenido. Y en relación a los proyectos, estamos trabajando en un proyecto contra justamente la crueldad animal, para los que den muerte o a través de distintos actos con agravantes, justamente atenten contra el derecho a la vida de los animales, bueno, que pueda tener una sanción acorde a la atrocidad que están cometiendo. Nos recibió la Comisión de Bienestar Animal de Diputados, donde estaban diputados todos los partidos, y tuvo principal aceptación, así que bueno, esperemos que pueda hacerla ahí también. Les agradezco a los 4, ¿La seguimos otro momento? ¿Les parece? ¿Cómo no? Vamos arriba, Gracias. Volvemos mañana a las 20. Que pasen bien. Chau.